Estimados alumnos, estamos una vez más en el curso de formación religiosa. El tema de hoy día es el tema de los libros del Antiguo Testamento, recordando que la Biblia se divide en dos grandes partes. La primera, denominada Antiguo Testamento o Antigua Alianza, ¿sí? Es el antiguo pacto que hace Dios con su pueblo. En todo este contexto, Dios va a formar a su pueblo, al pueblo hebreo, ¿sí? Y lo va a llevar a lo que será la siguiente parte de la Biblia, que es la Nueva Alianza, que ya se da propiamente con Jesús. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a poder iniciar este recorrido por libros como el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y otros más. Empecemos. El Antiguo Testamento y su inspiración. Muchos hablan de que si la Biblia fue inspirada por Dios o que fue escrita por hombres que creyeron estar inspirados por Dios o que fue escrita por hombres que usaron un lenguaje para hacerle creer a los demás que era Dios el que escribía. Bueno, vamos a basarnos básicamente todo este tema en un documento de la Iglesia Católica denominado Dei Verbum, Divino Verbo o Divina Palabra. La sigla la vas a encontrar en diferentes imágenes de este video con una D y una V. Para este caso preciso, para este subtítulo, nos basamos en el numeral 14. ¿Sí? En este numeral nos hablan de que el Antiguo Testamento es una parte importante de la Biblia o también llamada Sagrada Escritura y que tiene relevancia. Muchos piensan de que la Biblia en realidad se basa solamente en la vida de Jesús. No, la Biblia es el actuar de Dios en el hombre y se debe tomar así. No existe Biblia sin Antiguo Testamento y sin Nuevo Testamento. Una completa a la otra. Están vinculadas íntimamente, porque no puede haber una nueva alianza, un nuevo pacto, si no hubo un pacto antiguo, uno anterior. Eso es imposible. El simple raciocinio nos dice eso. Entonces, todos los libros de la Biblia están divinamente inspirados por Dios. Dios es la inspiración para que ciertos autores escribieran lo que Dios les manifestaba de diversas formas. No es que se apareció un ángel al costado y le dictó al autor inspirado, ¿no? Al autor de la Biblia, o de un libro de la Biblia, a que escribiera. No, por ejemplo, en el caso del libro de Números, estamos viendo los relatos de lo que fueron los 40 años en el desierto del pueblo hebreo después de la salida de Egipto. Correcto, entonces fueron los mismas personas que vivieron eso que escribieron sus vivencias. En el caso del Evangelio, ¿no? En sus 4 versiones, fueron seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que escribieron lo que ellos vieron, el actuar de Jesús en este mundo. Entonces, ahí vemos la inspiración. ¿Correcto? Pero recordemos algo, y vamos a leer textualmente lo que dice el documento de la Iglesia Católica, el documento Dei Verbum. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Y es que, por ejemplo, la vida de Jesús y el mismo Jesús habla de fragmentos del Antiguo Testamento, hace mención a los profetas. Entonces no podemos separar uno del otro. El Antiguo Testamento y su enseñanza. Como hemos visto anteriormente, hemos visto que el Antiguo Testamento no lo podemos separar del Nuevo Testamento. Uno complementa al otro, ¿sí? El Nuevo Testamento confirma al Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento, valga la redundancia, nos presenta o nos dice que va a haber una nueva alianza, es decir, un nuevo testamento. Ahora bien, en este sentido, la enseñanza del Antiguo Testamento, una vez más vamos a tener que referirnos a un documento de la Iglesia Católica como la Dei Verbum, en este caso en el numeral 15,
nos habla de esta enseñanza del Antiguo Testamento. Nos dice de que es una enseñanza de un Padre amoroso, sublime, y es cierto, ¿no? En el Antiguo Testamento, si lo analizamos a profundidad, vamos a ver a un Dios Padre preocupado por su pueblo, que busca salvarlo del pecado, que busca llevarlo por el camino recto, a pesar de que el pueblo en más de una oportunidad le da la espalda. Pero la terquedad, por decirlo así, del Padre está presente, ¿no? Que siempre busca reencontrarse con su pueblo, busca sacarlo de donde se está metiendo, ¿no? De ese pecado que lo aleja, ¿sí? Y para esto va a ser pactos, va a ser alianzas, promesas que no se van a cumplir en ese momento. Recordemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿sí? O mejor dicho, los momentos de Dios no son nuestros momentos, sino que Él ve en qué momento adecuado debe hacerlo. Por eso que estas promesas que Dios en el Antiguo Testamento hace a su pueblo se van a consolidar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Son promesas, por decirlo así, a un largo plazo. Pero bien, es que la salvación como tal es un misterio. Por lo tanto, ese misterio no va a ser revelado hasta la resurrección de Jesucristo. Lenguas y géneros literarios. Ya hemos visto el contexto en el cual se desarrolla el Antiguo Testamento, ¿no? El amor fiel de Dios hacia su pueblo y la búsqueda de esta fidelidad por parte de su pueblo hacia ese amor. Ahora veamos las lenguas y los géneros en los cuales se escribió esta parte de la Biblia. La lengua base en la cual se escribe el Antiguo Testamento es el hebreo, con matices de arameo. El arameo ya es una lengua muerta. La última vez que se utilizó arameo, propiamente dicho, fue en la película del productor y director Mel Gibson. Me refiero a La Pasión de Cristo. ¿Sí? La película fue filmada en arameo, lengua propia que habló Jesús, ya un arameo moderno para ese entonces, y latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. El arameo es una lengua muerta, ya no se habla, al igual que el latín. Claro, es una lengua muerta, pero es el idioma oficial del Vaticano, ¿no? Pero igual, la población que la habla es muy poca. En el caso de los judíos, hoy en día hablan hebreo, sí, propiamente, y esas son las lenguas que se manejan, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento se escribió su mayor parte en hebreo, con matices de arameo, y algunas secciones o libros en griego. Debemos tener en cuenta que sean las lenguas propias que se hablaban. El arameo es una lengua consonántica, que quiere decir que no tiene vocales. Inclusive es una lengua que puede llegar a conjugar los verbos en los tres tiempos al mismo momento, como el caso del ejemplo que tenemos en la imagen, que se traduce como el existente, o comúnmente llamado Yahvé. Esa fue la presentación que tuvo Dios ante Moisés, ¿no? Cuando Moisés, ante la zarza ardiendo, le pregunta, pero si tu pueblo me pregunta quién me envía, ¿qué les digo? La respuesta fue un poquito larga. La respuesta original es el que fue, el que es y el que será. Eso se traduce como el existente, pero básicamente se conoce como Yahvé. A continuación veamos ahora los géneros literarios. Hace un momento hemos visto las lenguas en las cuales se escribió el Antiguo Testamento y ahora tenemos que centrarnos en los géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es una forma de escritura
característica de acuerdo a ciertas peculiaridades, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento podemos encontrar, por ejemplo, el género histórico, en el cual se relatan hechos que han acontecido en un momento determinado y que estos pueden comprobarse a través de otras fuentes, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del cautiverio del pueblo hebreo en Egipto, que puede ser corroborado. Los egiptólogos han determinado de que sí hubo un momento de la historia de esta gran cultura egipcia en la cual tuvieron como esclavos al pueblo hebreo. Está el género de la ley, como puede ser el libro del Levítico o el Deuteronomio. Está el género de la profecía, que se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Que básicamente se da a través de los llamados profetas, en los cuales ellos escuchan o tienen visiones de los acontecimientos que van a pasar, ¿no? Y que por una cuestión de fe consideran que Dios es el que se los está enviando y lo tienen que dar a conocer al pueblo. Está la lírica, a través del libro de los Salmos, por ejemplo, que no todos fueron escritos por el rey David. Se sabe que la mayor parte sí, por eso que se atribuye la autoría al rey David, ¿no? Pero otros fueron escritos, por ejemplo, en tiempos de Moisés, ¿sí? Lo que pasa es que se cree, se sigue, claro, en estudios, por eso utilizo el término se cree, de que es durante el reinado de David que estos famosos escritos o poemas son juntados, ¿no? En un solo tomo. En la lírica también tenemos el libro, por ejemplo, El Cantar de los Cantares, en los cuales encontramos poesía, ¿no? Muy sugestiva, de romanticismo y todo eso, y es el amor, pues, de Dios hacia su pueblo. Está el libro de la sabiduría con proverbios, por ejemplo, que nos da consejos u orientaciones para nuestro desempeñar en la vida, ¿ya? Estos son básicamente los géneros que se utilizan en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué estos géneros? Porque tiene muchos recursos que embellece la escritura, que permite utilizar figuras o formas para tratar de dar a entender el mensaje de Dios. Bien, llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido. Si en todo caso tienes alguna duda, no dudes en escribirme a mi WhatsApp. Ya sabes, el WhatsApp del profesor de religión se encuentra en el blog del colegio. ¿Sí? Tu tarea, no te olvides de hacerla. Por favor, envíala al correo del curso. ¿Sí? Y nos vemos para una siguiente clase.